En este mismo momento, Jesucristo está sentado a la mano derecha de Dios. Él agrada totalmente al Padre. Él está coronado de gloria y honra. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene aquí un tesoro en la tierra. ¿Cuál es? Es su pueblo, su iglesia. La palabra de Dios dice, Efesios capítulo 5, versículo 25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya hemos aprendido acerca de la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes son miembros de la Iglesia Universal, pero la Biblia también habla de las iglesias locales. En cada lugar donde hay personas que creen en Cristo, los creyentes deben reunirse en su nombre para adorar, para orar, para tener comunión y para enseñar la palabra de Dios. Estas reuniones aquí en la tierra se llaman iglesias locales. Podemos ver en la Biblia que se utiliza la palabra iglesia en dos formas distintas. Se puede referir a la Iglesia Universal, que está compuesta de todos los creyentes, desde el día de Pentecostés hasta el final de esta época. Recordar que solo hay una Iglesia Universal, que es el cuerpo de Cristo. La Iglesia Universal no es visible, pero es real. Se puede referir a esa, la Iglesia Universal, pero también se puede referir a la Iglesia local, que son grupos de creyentes en diferentes lugares aquí en la tierra. Hay muchas iglesias locales en todo el mundo, y esas iglesias sí que son visibles. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a las primeras iglesias locales? El día de Pentecostés, cuando Cristo primeramente formó su iglesia, había una sola iglesia local, era la iglesia de Jerusalén. Más adelante nos damos cuenta que había muchas iglesias locales en muchas ciudades. Esto sucedió a causa de la persecución de los creyentes en Jerusalén. Fueron golpeados, fueron echados a la cárcel y algunos fueron muertos. A causa de esta persecución, los creyentes fueron dispersados a otras ciudades, a otras naciones. Dondequiera que iban los creyentes, hablaban de Cristo. Muchas personas creyeron en el Señor Jesús y fueron salvas. Cuando varias personas en algún lugar eran salvas, llegaban a formar la iglesia local en esa ciudad. La Biblia habla de la iglesia de Antioquía, habla de la iglesia de Corinto, habla de la iglesia de Éfeso, habla de la iglesia de Filipos, Tesalónica, Jerusalén. Como cabeza de la iglesia, Jesús daba dones especiales a los creyentes de cada iglesia local. Y en cada iglesia, ciertos hombres eran reconocidos como líderes espirituales. Estos hombres eran llamados ancianos. Eran responsables de enseñar a los creyentes y a cuidar de ellos. Así las iglesias eran fortalecidas. Así las iglesias aumentaban en número. ¿Cuándo se reunían estos creyentes? Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Es decir, que se reunían el primer día de la semana, o sea, el domingo. Los cristianos se reúnen el primer día de la semana porque ese es el día en que resucitó el Señor Jesús. También es el día cuando Cristo se reunió con sus discípulos después de su resurrección. El Nuevo Testamento llama el domingo el día del Señor. Ahora bien, hemos respondido a esta pregunta. ¿Cuándo se reunían los creyentes? ¿Dónde se reunían los creyentes? Se reunían en los hogares. No construían edificios caros para reunirse. El lugar donde se reunían no era de gran importancia. Sabía que no importaba dónde se reunían, el Señor estaría ahí en medio, el Señor estaría con ellos. Mateo capítulo 18, verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tú puedes estar congregado en el nombre del Señor, en tu casa, en una habitación,
en tu puesto de trabajo. Y vaya promesa que dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos, cuando 2 o 3 están congregados en mi nombre. ¿Dónde se reunían los creyentes? En los hogares. No hacía falta tener una iglesia física, no hacía falta construir un edificio. En cualquier momento, en cualquier lugar, tú puedes congregarte con 2 o 3 hermanos. Y la presencia de Jesús estará ahí. Si estáis congregados en su nombre, que eso es importante. Eso es lo más importante. ¿Cuáles son las ordenanzas de la Iglesia? Una ordenanza es una ceremonia ordenada por Cristo que sirve como una figura que representa una verdad espiritual. Jesús le dio a su Iglesia 2 ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una ceremonia que representa nuestra unión con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Cuando estamos a punto de bautizarnos, estamos dando testimonio de que hemos sido crucificados con Cristo. Y cuando estamos debajo del agua, eso es una figura de nuestra sepultura con Cristo. Cuando somos levantados del agua es una figura de nuestra resurrección con Él. Crucificado con Él, sepultado con Él, resucitado con Él. Jesús había ordenado que cada individuo que cree en Él tenía que ser bautizado en su nombre. El bautismo no salva, no ayuda a salvar a nadie, sino que es para los que ya son salvos. A través de mi bautismo estoy diciendo, ahora pertenezco al Señor Jesús. Fui crucificado con Él, fui sepultado con Él, resucité con Él. La vieja manera de vivir, mi antiguo yo, queda sumergido. Queda en el fondo de las aguas. Soy una nueva persona en Cristo. Eso es lo que significa el bautismo. Ahora bien, ¿qué es la Santa Cena? La Santa Cena también es una ordenanza para nosotros. Es un tiempo cuando los creyentes se reúnen para pensar en el Señor Jesús y en todo lo que significa para nosotros. La copa que tomamos representa su sangre que fue derramada por nosotros. El pan que tomamos representa su cuerpo que fue quebrantado por nosotros. La palabra de Dios dice que la Iglesia debe practicar la Santa Cena de manera regular hasta que el Señor Jesús regrese por nosotros. Mira lo que escribió Pablo. Primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Todos los creyentes somos sacerdotes de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos que ciertos hombres servían a Dios como sacerdotes. Era un gran honor ser sacerdote, pero solo los hombres de una tribu, la tribu de Leví, podían ser sacerdotes. Los creyentes comunes, corrientes, no podían llegar directamente a Dios, tenían que acercarse a través de los sacerdotes. En el Nuevo Testamento encontramos que todos los creyentes son sacerdotes de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué significa esto? Significa que ahora todos los creyentes se pueden acercar directamente a Dios en el nombre de Cristo. El mismo Señor Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. A través de Él podemos llegar directamente a Dios para perdón de pecados o para cualquier cosa que necesitamos. La palabra de Dios dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 16. Tú y yo somos sacerdotes de Dios. Para terminar, ¿cómo funciona la Iglesia? La verdadera Iglesia local es el cuerpo de Cristo en ese lugar y debe funcionar como un cuerpo viviente. Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 12, verso 27, escribió esto. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. En primer lugar, el cuerpo tiene muchos miembros diferentes y todos son necesarios. En mi cuerpo, por ejemplo,
tengo miembros diferentes: ojos, oído, nariz, boca, manos, dedos, piernas, pies. Todos son diferentes, pero todos son necesarios. La iglesia local es el cuerpo de Cristo. De la misma manera tiene muchos miembros y todos son diferentes, sin embargo, todos son necesarios. Este es el primer punto. El segundo punto: cada miembro debe tomar su parte en la iglesia. Si mis ojos no están funcionando, no puedo ver. Si mis oídos no están funcionando, no puedo oír. Si mis piernas no están funcionando, no puedo caminar. Cuando cualquier miembro de mi cuerpo no funciona correctamente, todo mi cuerpo sufre. De la misma manera, el cuerpo de Cristo está incapacitado cuando cualquier miembro de su cuerpo no funciona correctamente. Como discípulos de Cristo, tú tienes una capacidad especial que es necesaria para el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros nos debemos de preguntar: Señor, ¿dónde quieres que yo te sirva en tu cuerpo, en la iglesia? Esa debería ser nuestra pregunta. Señor, heme aquí, utilízame. ¿Dónde quieres que yo te sirva? Tercer punto: todos los miembros deben obedecer a la cabeza. Para que mi cuerpo pueda funcionar correctamente, todos los miembros de mi cuerpo deben obedecer a la cabeza. Esto también es cierto en cuanto al cuerpo de Cristo. La Biblia dice que debemos obedecer a Cristo. Efesios capítulo 5, verso 23. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Mira lo que dice el versículo 24. La iglesia está sujeta a Cristo. Es decir, que si estamos sujetos a Cristo, estamos sujetos a la palabra de Dios. También obedeceremos a las personas a quienes Dios ha puesto en posición de liderazgo dentro de la iglesia. El último punto es que todos los miembros deben trabajar juntos. Cristo desea un cuerpo, no muchos creyentes individuales haciendo cada uno lo suyo propio. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo en Cristo. Entonces debo trabajar junto con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Así funciona una iglesia local. Cristo siempre la cabeza de esa iglesia. Pero advertencia: ten cuidado de las iglesias falsas. No toda iglesia que utiliza el nombre de Cristo es verdaderamente iglesia de Él. Muchos ministros que dicen ser siervos de Cristo son falsos maestros. Están enseñando un evangelio falso. Muchos ministros no creen en que la Biblia es la palabra de Dios. Estos hombres no enseñan el verdadero evangelio. Los maestros falsos niegan que Jesús nació de una virgen, se burlan de los milagros, niegan que Jesucristo es Dios, niegan que todas las personas son pecadores perdidos que necesitan ser salvos a través de Cristo. Muchos maestros falsos los vas a reconocer porque en sus predicaciones, en sus mensajes, no mencionan a Cristo. Cada domingo, cada predicación que hacen es el mismo tema. Y últimamente, el tema de la prosperidad es lo que más abunda. Solo te hablan de que tienes que ofrendar, solo te hablan de que tienes que diezmar, pero ya está. Domingo tras domingo compartiéndote el mismo sermón. Cuidado con esos falsos maestros. Cuidado con esos falsos maestros que se acercan políticamente a ciertos gobiernos. Hay iglesias que están a favor del aborto. Cuidado con esa iglesia. Hay iglesias que están a favor de la ideología de género. Cuidado con esa iglesia. Hay iglesias que no evangelizan. Cuidado con esa iglesia. Porque tenemos el llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación. Si una iglesia se queda entre cuatro paredes y no evangeliza, no lleva el mensaje de salvación a los que están fuera, cuidado con esa iglesia. Los falsos maestros niegan que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice, segunda carta de Timoteo capítulo 3 verso 5, a estos evita congregarte en una iglesia así. ¿Cuáles son las señales de la verdadera iglesia? La verdadera iglesia será una iglesia donde se cree la Biblia, se enseña que es la palabra de Dios, se cree que la palabra es santa, es inspirada por Él. La verdadera iglesia es una iglesia donde Jesucristo es el único camino a Dios. A los incrédulos se les enseña que son pecadores perdidos y que deben nacer de nuevo.
Una iglesia verdadera tiene que predicar el verdadero evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó y gracias a esa muerte, a esa resurrección, tú y yo hoy somos salvos por fe. No olvides esto, que Cristo ama a su iglesia. Y en este mundo donde muchos odian a Dios, rechazan a Jesús, todo es pecado, todo es maldad, hay algo hermoso en Cristo. ¿Qué es? Es la iglesia local que cree en la palabra de Dios, que honra a Cristo. Este es su tesoro especial. Es el único lugar donde Cristo es amado, es honrado. Cuando la iglesia se reúne, todos los cristianos son responsables de asistir, de participar. Esto incluye a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe rendir cuentas al Señor Jesús si falla en asistir a la iglesia. Porque la palabra de Dios dice: no dejéis de congregaros como tienen algunos por costumbre. La Biblia dice que en los últimos días las personas amarán más el placer que a Dios. Cada uno de nosotros debe preguntarse si amamos más a Dios o amamos más el placer. Hace poco te hemos compartido sobre el amor al mundo. No améis al mundo. El que ama al mundo no ama a Dios. Cuando el Señor venga, ¿me encontrará buscando mi propio placer o haciendo lo que a mí me toca en la iglesia donde Cristo es amado y honrado? Cristo nos pedirá cuentas por la condición en la que nos encuentre. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Dormido? ¿Relajado? La iglesia es el tesoro de Cristo. Lo que más le interesa ahora. Si yo verdaderamente amo al Señor, encontraré una iglesia donde Cristo es honrado. Asistiré fielmente a los servicios. Me esforzaré por encontrar el trabajo especial que el Señor tiene para mí en su iglesia. Ese debería ser nuestro anhelo. Esta es la serie Vencedores. Lección número 12. Terminamos esta serie. El tesoro de Cristo, su iglesia.